Buenos días, economista y compañeros. Nuestro tema es las relaciones comerciales entre países de América Latina y el Caribe. Sus integrantes son Gerson Sanipatín, Dayeli Quelal, Joana Recalde, Maritito, Efraín Tubulinago. Principales avances. Avances económicos. El crecimiento de la productividad en América Latina y el Caribe, como en la mayoría de las áreas de la economía global, resulta insuficiente para impulsar las mejoras necesarias en los salarios reales y la distribución de la renta. Sin embargo, la CEPAL considera que se debe establecer las bases y habilitar las condiciones necesarias para propiciar un gran impulso en el comercio mundial de mercancías, atendiendo mercados de robusta demanda, un alza sistemática de la productividad y del empleo en conjunto, y por ende una elevada y sostenida expansión del producto y del ingreso nacional. Por otra parte, las PAES tienen un importante papel, pero siguen necesitando medidas de apoyo para competir en los mercados internacionales. Avances políticos. En los avances políticos se necesita un crecimiento integrador y la reducción de las desigualdades. Una adecuada gobernanza de las empresas de titularidad pública constituye una prioridad fundamental para garantizar la rentabilidad de las aportaciones de los ciudadanos. Promover unas ciudades y regiones más competitivas, sostenibles e integradoras exigirá una formulación de políticas efectiva a todas las escalas de la administración, con el fin de garantizar que todas esas ciudades y regiones puedan movilizar su potencial de crecimiento. Avances sociales. A pesar de las mejoras logradas en las últimas décadas, numerosos puestos de trabajo en los países de América Latina siguen caracterizándose por una escasa remuneración, unas condiciones laborales fatigosas o peligrosas y unas jornadas de trabajo prolongadas. Una sociedad cohesionada trabaja para lograr el bienestar de todos sus ciudadanos, combate la exclusión y la marginación, crea un sentido de pertenencia, promueve la confianza y brinda la oportunidad de ascender socialmente en la tarea de medir de manera efectiva el bienestar en la región, así como de determinar las políticas que doten de mayor sostenibilidad el gasto en salud. Avances ambientales. Promover la producción de fuentes de energías renovables y limpias constituye una prioridad para numerosos gobiernos nacionales, regionales y locales. En el ámbito económico, en América Latina y el Caribe, se ha realizado un esfuerzo inversor que supera el de otras regiones en cuanto al nivel de gasto de inversión. Esto ha permitido cerrar las brechas de inversión en términos del PIB que la región tenía con otras del mundo. En el ámbito político, lograr un equilibrio eficaz requiere el diseño y aplicación de programas dirigidos a diferentes segmentos de la población, así como gestionar una gama más diversa de iniciativas, invertir más recursos y participar en un diálogo más amplio con varias categorías de las PENs. En el ámbito social, pretende poner de manifiesto que además de aspectos técnicos involucrados en el diseño de programas y servicios sociales, una reorientación conceptual de la política social posee una importante dimensión política, así como implicaciones significativas en términos de estrategias de desarrollo. En el ámbito ambiental, tarde o temprano los recursos naturales del medio ambiente serán consumidos por la industria, la contaminación y la extinción de diversas especies. Por ejemplo, el vertido de desechos en los ríos por parte de la industria química es de gran importancia porque cambiará los factores ambientales y provocará graves consecuencias para el medio ambiente. A continuación, mis compañeros les explicarán cada punto específicamente. Gracias. Avances económicos entre América Latina y el Caribe. Pese a los progresos, la manera en que se compone la inversión no es óptima, ya que ésta sigue sesgada hacia la construcción, que es el componente que más pesa en el total de la formación bruta de capital fijo y el que tiene menor impacto en la productividad. A nivel sectorial, un análisis de 4 países de la región, Brasil, Chile, Colombia y México, correspondiente al periodo 1995 a 2014, muestra que, en la formación bruta de capital fijo,
el grueso del esfuerzo inversor se concentra en la construcción, en los sectores que tienen una elevada participación en la formación bruta de capital fijo, entre ellos los servicios comunales y personales, la minería, el transporte, la electricidad y el agua. El esfuerzo inversor también se concentra en la construcción. Un segundo resultado del análisis de la inversión a escala sectorial es que algunos de los sectores de mayor peso tienen un bajo encadenamiento con el resto de los sectores productivos. Un ejemplo de esto es el caso de los recursos naturales, que tienen un papel preponderante en el comportamiento de la inversión en algunos países. Un tercer resultado del análisis demuestra que el patrón de comportamiento de la inversión a nivel macroeconómico y sectorial se reproduce en el plano microeconómico. El componente de la construcción predomina sobre el de la maquinaria y equipo, y la inversión se concentra en actividades cuyo encadenamiento con el resto de la economía es bajo. Al analizar el aumento de la inversión entre 1995 a 2017, los datos permiten distinguir tres ciclos a lo largo del periodo de estudio. El primero se extiende de 1995 a 2002, el segundo de 2003 a 2008 y el tercero de 2009 a 2016. Al comparar los tres ciclos, se observa que el mayor impulso inversor corresponde al segundo ciclo, 2003 a 2008, que coincide con el auge del precio de las materias primas. Entre 2003 y 2008, la tasa de variación de la inversión se expandió un 10% promedio por año en términos reales. El peor desempeño se observa en el último ciclo, de 2009 a 2016, en el cual la formación bruta de capital fijo se expandió solo un 0,94% en promedio. A este resultado contribuyeron los efectos de la crisis financiera mundial, que se dejaron sentir en la región en 2009 y provocaron una contracción de la inversión del 7,5% en dicho año, y la caída de los precios de las materias primas entre 2011 y 2015, que se asocia con una disminución de la tasa de crecimiento de la inversión del 4,3% entre 2014 y 2015. Al realizar una comparación de América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo, se observa que, en 1995, la formación bruta de capital fijo en América Latina y el Caribe fue de $369.000 millones. Tuvo un marcado aumento a partir de 2003 y finalmente se situó en $1 billón en 2016. Por su parte, los montos invertidos en las demás regiones fueron menores y en 1995 y 2016 representaron respectivamente las siguientes cifras: Europa y Asia Central, $219.000 y $843.000 millones; Asia Oriental y el Pacífico, $202.000 y $658.000 millones; y Oriente Medio y África del Norte, $85.000 y $423.000 millones. Este desempeño ha permitido a América Latina y el Caribe cerrar las brechas de inversión con respecto a otras regiones del mundo en desarrollo y también a los países desarrollados, a excepción de las economías que han sido las más dinámicas en materia de crecimiento en la última década, como lo son China y la India. Al realizar una comparación entre la maquinaria y la construcción, vemos que pese al avance de la maquinaria, esta no logra contrarrestar la inversión enfocada en la construcción. Un análisis más detallado de la formación bruta de capital fijo en cuanto a su composición sectorial a nivel de país y por activo muestra que el grueso de la inversión se concentra en sectores ligados a la construcción. Vemos que la inversión se encuentra enfocada en dos sectores, en el sector propiedad vivienda y en los sectores comunales, empresariales y sociales. A nivel sectorial, el sector propiedad vivienda constituye la principal fuente de generación de inversión en los países considerados, más específicamente el 33% de la inversión total en Brasil, el 25% en Chile y Colombia y el 31% en México. Aparte de la propiedad vivienda, un segundo sector que tiene una importante participación en la inversión total es el sector comunal, empresarial y social, el cual para el periodo de 1975 a 2014 representó el 19, 15, 13 y 14% en los países de Brasil, Chile, Colombia y México, respectivamente. Un análisis más detallado por país muestra que en los casos de Chile y Colombia, los sectores ligados a la construcción son los que más atraen inversión. El mismo patrón se registra en los otros sectores, que resaltan por su importancia, como son la electricidad, el gas, el agua, el transporte y el comercio. Al analizar los efectos de la pandemia en el comercio entre América Latina y el Caribe, se destacan 6 grandes puntos: debilitamiento del comercio mundial y regional. El volumen del comercio mundial acumuló una caída de menos 17%. Desplome de exportaciones. Las exportaciones más afectadas fueron las dirigidas hacia Estados Unidos. Valor del comercio reducido en 2020.
El valor de comercio de América Latina y el Caribe se reduce en casi un cuarto en 2020, es decir, un menos 23%. Desplome del turismo de menos 49,5%. El desplome del turismo arrastra las exportaciones de servicios, especialmente de Caribe. Sectores con pésimo desempeño. Los sectores con peor desempeño fueron la manufactura, la minería y los combustibles. Y por último, se observó una fuerte contracción del comercio intrarregional, especialmente de las manufacturas. Avances ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Uno de los temas más importantes es el impacto ambiental, ya que está muy relacionado con la macro y la microeconomía. Es necesario conocer la definición de los términos utilizados como impacto ambiental, ya que pueden entenderse como el resultado de cualquier actividad que pueda ser provocada por el ser humano. De este modo, toda actividad humana tiene un impacto ambiental por mínimo que sea, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico a la supervivencia de las especies que lo habitan. Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe. Dado que la sostenibilidad ambiental es importante en la lucha contra la pobreza, la salud, la igualdad de género y otros componentes del desarrollo. Las metas asociadas buscan incorporar los principios del desarrollo sostenible. Y considerando el concepto anterior, la evaluación del impacto ambiental juega un papel muy importante en la economía y en las actividades económicas, ya que estas son muy cruciales. El impacto ambiental y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, el medio ambiente se ha deteriorado y también se han intensificado los fenómenos climáticos relacionados con el impacto ambiental. Y viéndolo desde una perspectiva económica, es posible entender esta degradación ambiental y el cambio climático como el resultado lógico de varios factores externos negativos. En este caso, la política fiscal es una herramienta básica para reducir o eliminar los impactos externos negativos relacionados con el medio ambiente, y a la vez que se puede promover el crecimiento económico, el empleo y el bienestar general de las personas. Pero, ¿qué es política fiscal? La política fiscal hace referencia al uso del gasto del gobierno en las políticas de impuestos para influenciar las condiciones económicas, incluyendo la demanda de bienes y servicios, empleo, avances ambientales, inflación y el crecimiento económico. Pero en Latinoamérica existe muy poca experiencia con el uso de políticas fiscales ambientales y así poder frenar los problemas como la contaminación del aire y el cambio climático. Bueno, en este caso, el objetivo es sintetizar las iniciativas del gobierno ecuatoriano en materia tributaria y ambiental y analizar los avances logrados por el gobierno ecuatoriano y en sí por los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en una manera tributaria y ambiental, y analizar los avances logrados en los últimos años, y así también como los desafíos y las recomendaciones que enfrentan estas metas, y así lograr el desarrollo sostenible. Objetivos del desarrollo sostenible. Uno de los objetivos es erradicar la pobreza y la pobreza extrema, eliminar el hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Garantizar la vida saludable, promover el bienestar y lograr sistemas de protección universal. Asegurar la educación inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizajes durante toda la vida. Disponibilidad y manejo sostenible del agua e higiene. Accesos a energía sostenible y moderna para todos. Promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible como el pleno empleo y el trabajo decente. Contribuir infraestructura resiliente y la industrialización exclusiva con innovación. Reducir la desigualdad dentro y entre países. Garantizar patrones sostenibles de producción y consumo. Proteger y restaurar. Promover el manejo de ecosistemas terrestres, bosques, combatir la desertificación, revertir la pérdida de suelos y la biodiversidad. A continuación, les voy a presentar una preocupación adicional, la cual es la creciente número de conflictos socioambientales relacionados con la explotación de recursos naturales. Las causas de estos son los conflictos sociales, los cuales son la falta de oportunidad de exponer consecuencias no consideradas en la decisión inicial, la falta de información oficial sobre las decisiones adoptadas. Y bueno, ¿y por qué tenemos que evitar estos conflictos? 1. Porque cuestionan la legitimidad. 2.
ahorran los recursos destinados a resolverlos y sobre todo porque ocasionan daños y pérdidas. El avance de políticas para PYME es una herramienta de evaluación corporativa que ha ayudado a economías emergentes en diversas regiones del mundo durante la última década a monitorear y evaluar el progreso de las políticas. Esta primera aplicación de metodología del índice en la región de América Latina y el Caribe evalúa las fortalezas y debilidades que existen en diferentes áreas de diseño, implementación y monitoreo. También ayuda a medir el nivel del desarrollo de políticas en cada dimensión y proporciona orientación a los responsables de políticas en la identificación e implementación de futuras reformas alineadas con buenas prácticas internacionales. La evaluación recomienda que esto se lleve a cabo en el macro de una política hacia el sector de PYME, que apoye y promueva la transformación productiva, pero que también aborde el tema de la informalidad y responda a las necesidades básicas. Las posibilidades de aumentar la eficiencia de la ayuda son mayores si se encuentra con una estrategia clara que permite identificar las prioridades y objetivos nacionales en materia de ayuda. Cada vez es mayor el número de proyectos de desarrollo relacionados con el comercio que se centra con el aumento de competitividad nacional en sectores de exportación, los cuales son la agricultura, los textiles y los servicios, y en la manera en que pueden utilizarse esas estrategias para mejorar las prioridades nacionales con las estrategias regionales del desarrollo económico. Políticas. Se señalan políticas para fomentar el comercio y ayudar a los trabajadores a adaptarse al cambio económico. La PYME representa más del 99.5% de las empresas en la región de América Latina y el Caribe. Generan el 60% del empleo productivo formal. Son motores críticos para el crecimiento y la inclusión social a nivel regional, así como una prioridad clave para los responsables de política de la región. Sin embargo, la PYME se enfrenta a la competencia de un gran sector informal y a una gran brecha de productividad significativa respecto a las empresas grandes. Lograr un equilibrio eficaz requiere el diseño y aplicación de programas dirigidos a diferentes segmentos de la población de la PYME, así como gestionar una gama más diversa de iniciativas, invertir más recursos y participar en un diálogo más amplio con varias categorías de PYME. Además, la evaluación encuentra que la medición efectividad de las políticas a través del monitoreo y evaluación es un área particularmente muy débil. Esto es porque a pesar de cuando las puntuaciones del índice de políticas PYME muestra un sólido nivel de implementación de las políticas y el impacto real de dichos esfuerzos programativos en muchos casos queda por verse. El SMIP es una herramienta en la medición del progreso en políticas entre países y a través del tiempo. Al realizar el ejercicio periódicamente entre lapsos de algunos pocos años, como se hace en otras regiones donde se aplica el SMIP. Los países latinoamericanos y el Caribe pueden determinar su progreso en cuanto a reformas y el fortalecimiento de agendas de desarrollo y programas individuales para PYME. Esto puede ayudar a avanzar hacia políticas más efectivas y un conjunto de muchos objetivos. Políticas comerciales no arancélicas. Los acuerdos entre países de América Latina y el Caribe que abordan cuestiones como reglas de inversión y políticas de competencia serían, por lo tanto, muy importantes para facilitar la información de cadenas transfronterizas de inversión y producción. Aparte de estos acuerdos, el fortalecimiento de la cooperación en materia de regulación y normas, la facilitación del comercio y las mejoras de conectividad de la región son iniciativas que permitirán lograr avances en ámbitos ajenos a los negociantes comerciales tradicionales. Las relaciones comerciales entre países de América Latina y el Caribe. Social.
Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en materia social, en comparación con los primeros años del presente siglo. El crecimiento económico alentado por condiciones externas favorables, un manejo prudente de los recursos fiscales, así como un conjunto diversificado de políticas destinadas a eliminar las exclusiones sociales, en particular las que afectan a las poblaciones indígenas, han permitido aumentar los ingresos de los pobres. Han contribuido a este resultado también el hecho de que la mayor parte de las economías de América Latina y el Caribe, la inflación se ha mantenido por debajo de los 2 dígitos. Esto ha permitido a su vez mejoras efectivas en los salarios reales de los trabajadores. Las mejoras en las condiciones de vida de los estratos sociales menos favorecidos deben atribuirse también a las transferencias condicionadas de recursos monetarios y en algunos países a las remesas de los trabajadores emigrados. Cuando se aborda lo social, frecuentemente se discute sobre la necesidad de establecer coherencia entre políticas económicas y sociales. A partir de esta perspectiva, que solo ha alcanzado mayor consenso recientemente, se señala que los resultados sociales obtenidos por el desempeño económico por medio de determinadas políticas son cada vez más cruciales para otorgar un sustrato consistente con el régimen democrático. En lo social, el modelo económico adoptado ha mostrado debilidad a escasa capacidad para enfrentar y resolver los viejos y nuevos problemas. La pobreza y la desigualdad social siguen siendo los 2 mayores desafíos. Los factores importantes. En primer lugar, quedan todavía 164 millones de habitantes en condiciones de pobreza, de los cuales alrededor de 66 millones se encuentran en extrema pobreza. En segundo lugar, es preciso destacar que a pesar de los avances en la disminución de la equidad, América Latina continúa siendo una de las regiones más inequitativas del mundo, poniendo en evidencia, entre otras cosas, el atraso de la región latinoamericana en cuanto a formas fiscales para avanzar a los objetivos de equidad y justicia distributiva. La desigualdad entre las familias tentadoras de los ingresos más altos en relación a las familias menos acomodadas deben ser abordadas en el marco de las nuevas condiciones de la sociedad latinoamericana que se han transformado en una sociedad predominante urbana. Tercero, los grupos sociales que han salido de la pobreza conforman un nuevo estrato social que se encuentran ubicados entre los pobres y las capas medias. Se trata de un grupo social vulnerable que podrían retroceder en nuevas situaciones de la pobreza si es que no se las denota de redes de protección adecuadas para enfrentar el cambio del ciclo económico, ya que se han hecho presentes. Y por último, el cuarto, como demuestran los trabajos de esta población, entre los países de Latinoamérica y caribeños existe una gran diversidad de situaciones en materia social que resulta sus disímiles niveles de desarrollo, sus trayectorias de crecimiento, así como del esquema de políticas sociales que han instrumentado. Causas y consecuencias en el ámbito social en América Latina y el Caribe. Vamos a hablar acerca de un factor muy importante que es la pobreza y la desigualdad, que representan mayores desafíos en el ámbito social, ya que la pobreza empezó a disminuir ligeramente, pero se mantiene casi invariable, la desigualdad en los ingresos y la amplia brecha entre pobres y ricos. La desigualdad en las familias detentadoras de los ingresos más altos en relación a las familias menos acomodadas debe ser abordada en el marco de las nuevas condiciones de la sociedad latinoamericana, ya que en las desigualdades de las familias de los pobres y ricos se ve un disperso descrecimiento, ya que se ve de los escasos recursos de las familias pobres se ve un ligero impacto en cuanto a la educación, la salud y la vivienda. Se ve un ligero cambio en la evolución favorable de los últimos años y ha sido muy dispar entre los países, los diferentes sectores sociales y los segmentos de la población. La entidad con alineamientos que orientan a la actuación de las entidades de los sectores sociales, cuyos objetivos se espera que respondan a una adecuada concesión de desarrollo social que se caracteriza en Centroamérica por ser enunciado generalmente en planes estratégicos nacionales globales, cuyo objetivo general es la reducción de la pobreza. Usualmente no se elaboran planes propios de los sectores sociales, y sí lo hay, ya que suelen estar desarticulados en los planes globales. Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en material social,
En comparación con los primeros años del presente siglo, los países de la región tienen políticas y programas para enfrentar este problema. Sin embargo, poco se sabe de su efectividad, ya que se han desarrollado adecuadamente los instrumentos de evolución correspondientes. En estos momentos de fuertes restricciones fiscales, es imperioso conocer que además la eficacia de las medidas implicadas como tercer elemento, interesa aclarar su impacto sobre la equidad, lo que implica determinar que de manera se contribuya a la generación de empleos y al mejoramiento de los ingresos laborales, en general cómo estos beneficios distribuyen entre grupos específicos de la población, tomando en cuenta sobre todo la perspectiva de géneros y a los grupos típicamente vulnerables del mercado laboral.